nutricional del feto. Dos formas entonces, ¿no? Peso al nacer y evaluación por ecografía. Respecto al peso al nacer, ya hace muchos años este investigador médico, Lubchenco, hizo estudios para determinar cuál es el peso adecuado al nacer, ¿no? Prolongó su estudio no solamente a los niños a término, sino a los que nacían prematuramente. Y hizo tablas de cuánto debería pesar el niño desde las 24 semanas, ¿no? 24, 28, 32, 38, 40, etc. Entonces, se tomó el trabajo de hacer tablas y ubicar a los niños de acuerdo a una distribución gaussiana. O sea que la mayoría de niños nacía en estos rangos de peso, ¿no? Y dijo, bueno, los que nacen por debajo de este rango tienen bajo peso y los que nacen por encima tienen exceso de peso, ¿no? Lubchenco publicó esto hace muchos años en la revista Pediatrics, que todavía existe y existirá, en el año 1963. Y él puso estos parámetros de acuerdo al tiempo gestacional, ¿no? Entonces dijo adecuado, ¿no? Para la edad gestacional. O sea, si un niño, digamos, pesaba al nacer 1500, acá 1500, ¿no? Pero tenía 30 semanas, era un niño obviamente con bajo peso al nacer, pero adecuado para la edad gestacional, porque obviamente tenía 30 semanas, ¿no? Si el niño ya tenía 36 semanas y seguía pesando 1500, entonces obviamente estaba en un rango de alterado, ¿no? Que se llama bajo peso al nacer o pequeño para la edad gestacional. Así clasificó Lubchenco. Y los que estaban por encima indicó que eran grandes para la edad gestacional, pequeños y grandes, ¿no? Y estos adecuados para la edad gestacional. Después de Lubchenco se hizo muchas curvas más de crecimiento. Se hizo con 5.635 recién nacidos. Hay que recordar que el estudio se hizo en Denver, Colorado, que está a 1.500 metros sobre el nivel del mar. Después se hicieron muchos estudios locales también en cada lugar, ¿no? Y en el Perú también los pediatras hicieron tablas, ¿no? Acá hay una serie de tablas, ¿no? Y estaba de moda que cada lugar tenga su tabla, ¿no? Estas son las tablas que se hizo en Estados Unidos, ¿no? Comparadas con las de, no, son tablas solamente, ¿no? Las mismas tablas. Comparadas con las de Lubchenco, ¿no? Hicieron ya tablas nacionales y las compararon y vieron que eran, bueno, tenían pequeñas diferencias, ¿no? Acá otro estudio peruano, ¿no? Donde se establecían estas tablas y al compararlas con las de Lubchenco también había pequeñas diferencias, ¿no? Bueno, entonces se dijo, hay que hacer pues tablas universales porque vamos a tener cada tabla en cada país. Se demostró también que los niños bien nutridos, sobre todo en los primeros años, tienen igual crecimiento, ya sea en cualquier país, ¿no? O sea, en Perú, en Estados Unidos, en Europa, en África, todos los niños, ¿no? Deberían tener las mismas tablas. Es así que se hizo un estudio grande, el Intergrow, que involucró 60.000 mujeres embarazadas, ¿no? En estos lugares, ¿no? Y se hizo en mujeres sanas, obviamente, que no tenían desnutrición, embarazos sin patologías, y se hizo para construir los estándares. Y a partir de 2014 se lanzaron estas tablas en esta revista, ¿no? Estándares internacionales para el crecimiento fetal. Lo que se usó en el Intergrow fue la ecografía, ¿no? La ecografía. Entonces, hacían 5 medidas: el diámetro de la circunferencia de la cabeza fetal, el diámetro biparietal, el diámetro occipito frontal, la circunferencia abdominal y la longitud del fémur. Entonces, a través de esto, que ya todos los programas de ecografía lo tienen, no se calcula el peso del feto. Se obtuvieron cada 5 semanas, ¿no? Desde la semana 14 hasta la semana 42, ¿no? Bueno, se hizo un estudio estadístico de esto y se lanzaron estas tablas, ¿no? Que hasta actualmente se usa. Esta es una comparación con las demás tablas, ¿no? Incluidas las de Perú, las de Lubchenco y otras más, ¿no? Bueno, casi todas pues tienen la misma correlación. Son las nuevas tablas, ¿no?
Entonces se universalizaron las tablas, ¿no? De estas tablas se deduce que para cada edad gestacional debería tener un peso, ¿no? Un peso promedio, un P50, y debe haber un P10, un percentil 10 y un percentil 90. Entonces, entre estas, por ejemplo, si el niño tiene 30 semanas, podría pesar entre 1294 y 1824, un niño normal, ¿no? Entonces, si está por debajo, hablamos de desnutrición fetal, ¿no? Además, existen los conceptos de peso, de clasificación del peso, de acuerdo solamente al peso, independientemente de la edad gestacional. Todo niño que tenga más de 4 kilos se llama macrosómico. Todo niño que tenga 2.500 a 3.999 se llama peso adecuado. Si baja de 2.500, ¿no? Tiene bajo peso. Y el bajo peso se clasifica en bajo peso al nacer, entre 1.500 a 2.499, muy bajo peso al nacer, si está menos de 1.500, y extremadamente bajo cuando está menos de 1 kilo, que existen niños así actualmente, ¿no? Eh, el, la desnutrición fetal también se llama retardo del crecimiento fetal, ¿no? Y puede clasificarse en simétrico o asimétrico. Simétrico es cuando el niño, acá que lo tengo, sí, crecimiento simétrico, ¿no? Quiere decir que el niño, ¿no? Tiene los parámetros, todos los parámetros bajos. O sea, el peso es bajo, la talla es baja, el perímetro cefálico está debajo del percentil 10 y el perímetro braquial también. En cambio, en el asimétrico, ¿no? Solamente el peso está afectado. La talla, el perímetro cefálico generalmente están normales. Solo el peso está afectado, ¿no? Solo el peso está afectado. ¿Por qué ocurre esto? Porque en el crecimiento, en el retardo de crecimiento intrauterino simétrico, eh, el, la simetría que tiene se debe a que desde el inicio del embarazo, ¿no? El niño tiene retardo en el crecimiento, desde el inicio, ¿no? Por eso que simétricamente está afectado. En cambio, en el asimétrico existe un retardo de crecimiento principalmente en el último trimestre. Y recuerden cuando les dije que en el último trimestre se gana grasa, o sea, el niño crece muy bien, pero no puede ganar grasa en el último trimestre, ¿no? Esto tiene repercusiones posteriores, porque se ha visto que este grupo de niños, ¿no? Está más afectado epigenéticamente. Ahorita hablamos de la epigenética, ¿ya? Este grupo de niños. Acá está simétrico, lesión inicial, ¿no? Puede ser debido a exposición a sustancias químicas, infecciones desde el inicio del embarazo, víricas o problemas del mismo feto. Asimétrica, en cambio, una alteración en el embarazo en el último trimestre, ¿no? Como insuficiencia placentaria o desnutrición. De hecho, acá está la etiología. En simétrico suele ser constitucional, alguna cromosopatía, anormalidades congénitas, trastornos metabólicos congénitos o una infección temprana. En cambio, en el asimétrico, generalmente se debe a la noxes tardía en el último trimestre, desnutrición materna, porque en los primeros trimestres, imagínense acá, a ver otra vez, perdón, vamos a... Acá si la madre es desnutrida, ¿le afectará? No le afecta, no le afecta, porque no gana, no necesita ganar peso. Acá, poquito, pero si la madre es desnutrida, afecta esta etapa del crecimiento, esta etapa, porque la madre no tiene suficiente grasa para que el niño gane más grasa, ¿no? Por ese motivo, ¿no? Perdonen. Ya. Es nutrición materna. Enfermedad materna generalmente del último trimestre. Enfermedades placentarias, porque la placenta también, igual que el estado nutricional, ¿no? Cuando el bebé es pequeño no se necesita mucho, pero en el último trimestre sí se necesita que la placenta esté adecuadamente, que tenga un adecuado funcionamiento, ¿no? Dentro de la prevalencia, la mayor parte de niños tienen eh, retardo de crecimiento asimétrico, ¿no? Bueno, ya dijimos las cosas que están acá.
La clasificación del bajo peso, también ya dijimos. Hay estudios que demuestran que ¿por qué hay que cuidar del estado nutricional y de la ganancia del peso fetal? Porque los niños que nacen con bajo peso, ¿no?, tienen mayor riesgo de morir, ¿no? Mortalidad. Este es un cuadro de mortalidad en niños que tienen bajo peso. ¿Ya? Acá está bueno, los que a menor peso, ¿no?, más riesgo de morir, obviamente. Acá hay unas diferencias por años, ¿no? ¿Por qué? Porque los centros de UCI neonatales salvan a estos niños, ¿no? Al año 91 o antes, la mortalidad 60%, ¿no? Con la mejora de los servicios hospitalarios, ¿no?, baja a un poco menos de 50%, pero sigue siendo alto su riesgo de morir. Estos niños también, ¿no?, con los años a mejorar, esta es la atención médica, la medicina ha hecho esto, pero sin embargo su riesgo es también elevado, ¿no?, más que otros niños. Los que pesan menos de 1500 también, miren, ¿no? Sin embargo, casi todos felizmente, bueno, felizmente casi todos se salvan, pero no solamente eso, sino que se salvan, pero llevan complicaciones, ¿no? Acá está la tasa de mortalidad que hemos dicho, ¿no? A menor peso, más mortalidad, a menos peso, pero no solamente eso, sino que sobreviven con complicaciones, miren, ¿no? Complicaciones, ¿no? ¿Y qué complicaciones hacen los niños de bajo peso? Acá hay una relación, el IQ baja, problemas de aprendizaje, problemas motores, problemas de comportamiento, ¿no?, alteraciones auditivas, asma. O sea, no es, no solamente salvarlos, sino que los niños con bajo peso hacen una serie de complicaciones. De hecho, esta es una relación de complicaciones que hacen los niños que nacen con bajo peso y sobre todo los de muy bajo peso. A corto plazo, a largo plazo. ¿No? A corto y a largo plazo. A corto plazo hacen síndrome de distrés respiratorio, problemas gastrointestinales, enterocolitis necrotizante del niño de bajo peso, alteraciones inmunológicas, no tienen una buena respuesta inmunológica y adquieren rápidamente infecciones, hacen hemorragia intraventricular, hacen la retinopatía de la prematuridad, ¿no? Hacen problemas cardiovasculares, persistencia de ductus arterioso, hacen problemas electrolíticos, hacen anemia, ¿no? Hacen hipoglicemia, ¿no? Entonces, todo esto hace los niños con bajo peso. A corto plazo. A largo plazo, ¿no?, los que sobreviven hacen displasia broncopulmonar, ¿no?, hacen síndrome de intestino irritable, tienen más predisposición a infecciones virales, hacen complicaciones después de lo que tuvieron acá, ¿no? Parálisis cerebral, hidrocefalia, pueden quedar con ceguera, hipertensión pulmonar. Y hay un grupo de enfermedades que se ha descubierto que también hacen, no solamente estas complicaciones que son consecuencia del evento agudo, sino se ha visto que los niños que nacen con bajo peso tienen mayor tendencia a hacer hipertensión en el adulto, alteraciones en la glucosa, o sea, diabetes en el adulto, obesidad en la adultez, insulinoresistencia en la adultez. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen estas alteraciones? Se ha visto que hay una fase de control genético en la etapa, ¿dónde está? En la etapa prenatal, ¿no? Acá está prenatal, acá está postnatal. Se ha visto que los genes, obviamente, no cambian, uno nace con una carga genética, esta carga genética es permanente, pero su expresión, su plasticidad, puede ser controlada. ¿Qué significa la plasticidad? La expresión o no de estos genes, ¿no? Puedo ocultar genes o expresarlos mucho más de acuerdo a las condiciones, sobre todo prenatales y postnatales, pero en la primera etapa de la vida, ¿no? Por ejemplo, se ha visto que los niños que nacen con bajo peso afectan esta expresión genética, ¿no? Y tienen predisposición a enfermedades en el adulto, ¿no? También se ha visto que esta plasticidad, sobre todo en los primeros años de vida, ¿no?, determina
la talla final del adulto, ¿no? Muchos niños vienen, dicen, doctor, mi niño no crece. Bueno, algo ha ocurrido en esta etapa, ¿no? Generalmente desnutrición, que determina la talla. La talla en las poblaciones también se ha visto que ha aumentado. En Japón, China ha aumentado la talla por condiciones nutricionales que tienen que ver con la economía. O sea, mejor economía, mejor nutrición, ¿no? En esta etapa y la talla final se mejora, ¿no? Eh, También se ha visto la composición corporal, ¿no? Cómo se determina en etapas tempranas de la vida. Una buena alimentación de niños determina una mejor composición corporal. Quiere decir que va a haber mayor componente de tejido magro, ¿no? Que de tejido graso. Desnutrición en esta etapa de la vida, ¿no? Va a provocar un incremento de tejido adiposo. Todo esto, por si acaso, ya se ha estudiado, o sea, hay datos que ocurre esto. Y hasta en la pubertad, ¿no? En la pubertad también es una etapa importante, ¿no? Donde se determina, ¿no? Incluso factores como la fertilidad. Entonces, a esta plasticidad, a estos cambios, se les llama epigenética. Acá está, la epigenética. O sea, todos nacemos con una genética determinada, pero de acuerdo a cada momento, prenatal, nacimiento, etcétera, esto puede cambiar a través de factores epigenéticos que son determinados por el medio ambiente, ¿no? Por el medio ambiente. Eh, este es un ejemplo, por ejemplo, de las plantitas. Es la misma especie de plantita, pero es una especie de plantita expuesta al sol y no expuesta al sol, ¿no? La que está no expuesta al sol va a desarrollar aumento de tamaño. ¿Para qué? Para captar más rayos solares. La que está expuesta al sol no necesita tanto, por tanto, no necesita cambiar su. Estos cambios no son, estos cambios son epigenéticos, la expresión de genes. O sea, acá la expresión de genes para agrandar el área de la hoja, no se expresa más que en este caso. ¿Por qué? Por exposición solar, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre, ¿no? En la etapa fetal. En la etapa fetal, los factores externos, principalmente los estados de nutrición, pero se ha visto que no solamente los estados de nutrición, sino en general la salud materna, el estrés materno, acá hablamos de estrés psicológico, depresión, estrés, ¿no? El estilo de vida saludable o no, o sea, incluso se ha visto que hay factores que miden estilo de vida y cómo influyen en el crecimiento fetal, o sea, prácticamente ven si las personas viven felices o no viven felices, ¿no? Y cómo eso determina el estado nutricional fetal y obviamente la función placentaria. Entonces, todos estos factores determinan, ¿no? Programan la expresión de genes. A eso se llama epigenética, provoca cambios epigenéticos. Estos cambios epigenéticos, ¿no? Que ocurren en la etapa fetal, permanentes en toda la vida, ¿no? O sea, por eso se habla de una programación epigenética, porque después no cambian. O sea, ya te programaron así gracias a estos factores, ¿no? Y ya tienes esta expresión genética para toda la vida, ¿no? Se ha visto muchas enfermedades relacionadas a estos factores. De hecho, hay estudios en ratoncitos donde se mete a la madre ratona a estrés y se ve cómo los ratoncitos pequeños tienen más tendencia a la ansiedad, por ejemplo, ¿no? A comportamientos inadecuados, ¿no? Se ha hecho experimentos de ratoncitos con la deprivación de cariño, entre comillas, materno. O sea, se les daba lactancia, pero la madre estaba ausente, la madre ratona. Y se ha visto alteraciones en el comportamiento de los ratoncitos después, ¿no? De adultos. Desde el punto de vista metabólico, se ha visto que los niños que nacen con principalmente bajo peso, tienen a lo largo de su vida tienen más riesgo de desarrollar enfermedades coronarias, obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión, algunos cánceres y desórdenes psiquiátricos. O sea, si alguien está medio loquito, a veces no es culpa de él, puede ser culpa de su programación epigenética, ¿ya? Por eso es importante tener buenas condiciones fetales. Claro, hay varios factores, pero el de nutrición es sumamente importante, ¿no? Porque va de la mano con la salud, ¿no? Y también va de la mano con el con la calidad de vida que tenga la madre en el estado fetal. Eh,
Los genes que tenemos, bueno, son estos genes que ya comentamos, son genes adaptados para un acúmulo de grasa. De hecho, en la primera etapa han visto que en el último trimestre el niño tiene que acumular grasa. Entonces tenemos genes que tienen que acumular grasa, pero estos genes se pueden sobreexpresar, ¿no? Como en este, ¿no? ¿Para qué? Para que si el niño tiene condiciones hostiles desde el punto de vista nutricional, o sea, no nace con bajo peso, este niño desarrolla una mayor avidez a acumular grasa. ¿No? Ya la tenemos, pero expresa mucho más estos genes. De tal forma que como la hojita, ¿no? Este niño en su edad adulta va a tener tendencia a acumular grasa. El área de la hoja es equivalente a grasa, ¿no? Entonces, el niño en su edad adulta, ¿no? Va a tener tendencia a acumular grasa. ¿Por qué? Porque solo así va a sobrevivir. Pero si las condiciones externas varían, ¿dónde está? Acá, acá. Las condiciones externas varían. Por ejemplo, mire, este niño, acá está el genotipo y la epigenética. Hay condiciones de desnutrición materna. Entonces, los genes, ¿no? Se expresan de diferente forma, preparados para acumular más grasa. Entonces, si en la edad adulta persiste esta deficiencia de nutrientes, el niño sobrevive y probablemente sea saludable. Pero si las condiciones cambian, como en la vida real cambia mucho, ¿no? Un niño, por ejemplo, nacido con bajo peso por condiciones desfavorables de la madre, póngase que la madre ha tenido desnutrición, ¿no? Póngase que ha sido una madre adolescente, ¿no? O una madre con socioeconómicamente afectada y eso le ha condicionado pobreza y baja nutrición durante el embarazo. Este niño nace con esta genética, con esta epigenética, diríamos, ¿no es cierto? Porque la genética es la misma. Pero si en la etapa adulta cambia la situación, este niño se vuelve próspero, negociante, ¿no? Esta condición genética persiste. Por tanto, este niño en su etapa adulta e incluso en su etapa ya de joven, ¿no? Tiende tendencia a acumular más grasa. Y esto lo lleva a enfermedades, ¿no es cierto? A diferencia del niño que no tuvo desnutrición materna, ¿no? No tuvo, entonces su expresión epigenética fue, digamos, entre comillas, normal y para una condición, ¿no? También saludable del medio ambiente, o sea, un aporte adecuado de este joven o este adulto generalmente va a ser saludable. Esto es un gran problema en nuestro país porque tenemos muchos niños que nacen así. O sea, imagínense todos los niños que nacen con desnutrición materna por diversas condiciones, ¿no? Entonces, tenemos una gran población predispuesta a enfermedades metabólicas. Es por eso que estamos siendo testigos de una gran cantidad de enfermedades cardiometabólicas, ¿no? Hipertensión, obesidad, ¿no? Diabetes. Entonces, la epigenética en realidad es una habilidad, es un factor favorable de un organismo para desarrollarse de diferente forma dependiendo de las condiciones ambientales, maternas, se preparan. Estudios indican que eventos ocurridos en la vida temprana, fetal generalmente, juegan un rol importante en la susceptibilidad tardía a ciertas enfermedades crónicas, ¿no? Por esta adaptación que al inicio parece que es buena, porque debería ser buena, ¿no? Está preparando esto para la vida futura, ¿no? Esto, si cambian las condiciones, aumenta enfermedades crónicas. El genoma y el epigenoma, ambos determinan la expresión fenotípica adulta, determina la sensibilidad a factores ambientales tardíos y riesgo de enfermedades, ¿no? Esa es la famosa epigenética. Entonces, el crecimiento, ¿no? Está determinado, ¿no? Tanto los niños que nacen con bajo peso tienen más riesgo de enfermedades, también los niños que tienen sobrepeso, por si acaso, ¿no? Esta es la relación de enfermedades que existen. Esta es un resumen también de cómo ocurren estas alteraciones. Acá está el factor ambiental fetal, que puede ser desnutrición, anemia también está en la lista, insuficiencia placentaria, restricción calórica materna. ¿Cómo se adapta el feto a estas condiciones? ¿No? Se ha visto que altera la producción de algunas hormonas y altera la sensibilidad a estas hormonas, principalmente a la insulina.
hay una redistribución del flujo sanguíneo, cambios en los órganos, crecimiento de algunos tejidos, ¿no? A pesar de todo esto, el niño, como tiene restricción acá, nace con bajo peso, ¿no? Bajo peso. Pero si este niño postnatal tiene una adecuada nutrición o excesiva, entonces estos cambios que se han generado acá en la vida intrauterina, ¿no? Van a provocar cambios en la respuesta de muchos órganos. Así, en el hígado se ha demostrado que existe aumento de la gluconeogénesis, o sea, aumento de glucosa. Disminución de la captación de glucosa, o sea, no la capto, la tengo en la sangre, ¿no? Y produzco más glucosa. Por eso da tendencia a diabetes. Se ha visto, todo esto está en base a estudios, por si acaso, se ha visto que estos niños tienen disminución de la masa de células beta. Y si ustedes recuerdan en la etiopatogenia de la diabetes, ¿cuál es el factor más importante? Es la disminución de la masa de células beta. Tienen disminución de la secreción de insulina, por eso estos niños hacen diabetes en su edad adulta. En el músculo, disminución de la masa muscular. ¿Por qué? Porque es más importante acumular grasa, tejido adiposo, que músculo. Baja la sensibilidad a la insulina y aumenta la oxidación de lípidos. En los adipocitos, baja la captación de glucosa estimulada por la insulina. En el sistema cardiovascular, baja la cantidad de cardiomiocitos, fíjense. Nacen con menos cardiomiocitos. Disminución de la vasculogénesis y disminución de la angiogénesis. Y en renal, falta acá, renal también se ha visto que disminuye la cantidad de glomérulos, la cantidad, ¿no? Se han hecho estudios. Entonces, estas condiciones, más la edad aumentada, más la obesidad, desarrollan pues estas enfermedades que son incluso cánceres, ¿ah? Que son pues la mayor cantidad actualmente de morbimortalidad. Actualmente una gran cantidad de nuestros pacientes tienen diabetes, hipertensión y neoplasia. Estas son como marcas epigenéticas, ¿no? Regulan el estado abierto o cerrado de regiones del genoma, ¿no? O sea, activan o inactivan genes a través de modificación de las histonas, metilación del ADN y intervención de secuencias de pequeños ARN no codificantes, ¿no? Este es lo que les decía de la parte renal. Hay estudios que, miren, peso al nacer y cantidad de glomérulos. A menos peso, menos cantidad de glomérulos entre las edades de 1 a 17 años. Ahí está. No, esto es totalmente real. Acá está el páncreas, baja el tamaño del islote, baja el tamaño de las células, disminuye la vascularización, disminuye el contenido de insulina y altera la respuesta de la insulina por bajo peso al nacer. Este es el ADN, como ustedes saben, ¿no? Acá está esta molécula, son las histonas, ¿no? Son las que se alteran las histonas, y recuerden que existe una secuencia de exones, intrones, etcétera, ¿no? Y lo que hace la epigenética es anular o sobreexpresar regiones genéticas, ¿no? Para que ocurran estos cambios de sobrevivencia, porque por esto sobrevivimos, ¿no es cierto? Acá está, modificación de las histonas, ¿no? Se altera la histona, deja de funcionar esta parte del ADN, ¿no? Y ocurren estos cambios. Estos son cambios en las histonas, metilación del ADN, ¿no? Lo que hemos conversado. Acá están los cambios que ocurren. Ocurre acetilación, fosforilación de las histonas, ¿no? Metilación del ADN, ¿no? Como les digo, todo esto está bastante documentado. Otra prueba de esto, ¿no? El cordón umbilical, ¿no? Y la ingesta de carbohidratos, ¿no? La ingesta de carbohidratos durante el embarazo, ¿no? A menor ingesta de carbohidratos, miren cómo se modifica, se metila, ¿no? Esta zona, ¿no? Lo que no ocurre a una ingesta, digamos, mayor, ¿no? Lo mismo, ARNs no codificantes, ¿no? Entonces, el crecimiento fetal intrauterino afecta el reparto de nutrientes a nivel adiposo,
provoca una ganancia acelerada del peso durante la infancia. También se ha visto que el hecho de ser prematuros, los prematuros, independientemente del si tienen bajo peso o no, pueden generar resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa en la pubertad, ¿no? Hipertensión. Lo mismo que les dije, las enfermedades relacionadas, coronarias, apoplejía, que es DCB, diabetes, síndrome metabólico, obesidad, osteoporosis. Muy bien. Listo, jóvenes. ¿Alguna pregunta, comentario? Mucho tardón, ya les dije. Claro. Eh, pa- Parece que no afecta en el peso al nacer, pero al igual que la nutrición, que provoca cambios epigenéticos, también la salud mental produce cambios epigenéticos. Eh, Como les comentaba, hay estudios en ratones donde se les depriva del contacto materno y se ve, y eso provoca alteraciones en la conducta en ratones en la edad adulta, o sea, del ratoncito del ratoncito del ratoncito en su etapa de lactancia. O sea, no provoca cambios en el peso, pero sí problemas en el comportamiento, ¿no? Sí. Al igual, muy similar, o sea, los cambios epigenéticos ya no ocurren para que el niño acumule más grasa. Probablemente ocurren otros cambios epigenéticos, ¿no? Producto de la salud mental, del estrés, incluso de la calidad de vida durante el embarazo, de la calidad sí, pues, de la calidad de vida que tenga la madre durante el embarazo, ¿no? Ok. Sí, Yulisa. Doctor, tengo una duda. Si, digamos, tengo un feto que está en desnutrición y luego se le corrige y cuando nace un peso normal, el, ¿va a haber algún cambio epigenético en el tiempo en el que estuvo en desnutrición o la corrección va a ser que no haya ningún cambio? Si la corrección se hace ya durante el embarazo, dices. Sí, doctor. Se ha visto que la mayor parte de cambios epigenéticos ocurren en el tercer trimestre, donde debe ganar peso el feto. Entonces, si el niño tiene un buen crecimiento en el tercer trimestre, probablemente no haya cambios epigenéticos. O sea, ese niño va a nacer bien y no va a tener este tipo de alteraciones. Parece que la etapa fundamental es el tercer trimestre, donde el niño debe ganar peso. Esa es la etapa fundamental. Si esa etapa está protegida, entonces no habría problema. Pero es la etapa más susceptible también, porque como ven, en los primeros trimestres no necesita casi que aporte nutricional, porque casi no gana peso, ¿no? En el segundo trimestre, ahí ya empieza, ¿no? Y en el tercer trimestre más. Entonces, a veces uno no se da cuenta de esto hasta el tercer trimestre, lamentablemente. En el tercer trimestre ya nota que no está ganando peso y a veces es muy tarde para intervenir, ¿no? Pero el tercer trimestre es la etapa más importante, esa es la etapa que hay que cuidar en el niño. Por eso que importa mucho, como van a ver, esto tiene relación con la ganancia del peso. La ganancia del peso en el primer trimestre no es tan importante, ¿no? A la madre, claro, gana un poco de peso, pero no es tan importante. La ganancia de peso es más importante en el segundo y tercer trimestre. O sea, una madre bien nutrida, ¿no? Evitamos todo este tipo de problemas en generaciones, ¿no? Generaciones de población. Por eso es tan importante la nutrición materna que justo vamos a ver en la próxima clase. Ya, ¿algo más, jóvenes? A ver. Um, bueno, desea vivir en un lugar que se encuentre a mayor altura. Mm, la altura sí se ha visto como es la hipoxia que causa la altura es un factor que puede determinar, afectar el crecimiento fetal.
Em, entonces, sí, pues si vive en el mar y desea luego pasar a la altura, depende mucho también de su adaptación, la adaptación que tenga, ¿no? Probablemente si viven a nivel del mar y en el último trimestre desea pasar a la altura, podría afectar un poco, no sería recomendable, ¿no? Ahora, si vive en el mar y todo el embarazo ya se adapta a la altura, ¿no? Entonces probablemente hay que recordar que la incidencia en el crecimiento fetal es multifactorial, ¿no? No solo va a depender de la hipoxia que genere la altura, va a depender de la alimentación materna. O sea, si una madre se alimenta adecuadamente a pesar de vivir en altura, ¿no? Probablemente esta pequeña diferencia que existe en el crecimiento fetal por hipoxia de altura no le va a afectar, ¿no? Y altura, hipoglicemia fetal, me parece que no, no hay relación, no hay relación. Doctor, buen día. ¿Y hay alguna relación entre el nivel de actividad física que tenga la madre y el peso o el crecimiento fetal? Eh, Ahora, también hay el otro problema de sobrepeso materno. Antes solo había desnutrición, ahora hay sobrepeso. Se ha visto que el sobrepeso materno también es perjudicial. O sea, no se trata de que coma mucho y que suba de peso indiscriminadamente. También hay el otro problema de sobrepeso. Eh, la etapa del embarazo es una etapa donde eh, se recomienda hacer actividad física, ejercicio. Eh, en personas, no solamente en madres no solamente en madres que tengan sobrepeso, sino en toda mujer gestante, porque el ejercicio se ha visto que tiene repercusiones en el estado de salud general. Por tanto, si decimos que la gestante debe tener un buen estado general, el ejercicio sería parte de ese bienestar general de la salud. Eh, Porque además el ejercicio trae no solamente bienestar físico, también trae bienestar psicológico, ¿no? Entonces, todos esos factores son favorables en el embarazo. Por tanto, sí se debería recomendar actividad física, ¿no? En la mujer gestante. Ok, jóvenes, uh, ¿qué niños tienen a hacer diabetes? Ambos, ambos. Tanto los niños con bajo peso como los macrosómicos tienen riesgo de ser diabetes. Los niños de bajo peso por las razones que hemos explicado. Y los niños con macrosomía tienen más riesgo, pero por otra razón. Generalmente la macrosomía se debe a obesidad materna o diabetes materna. Y si la madre tiene obesidad o diabetes materna, entonces tiene genes que predisponen a diabetes. Por tanto, los niños con macrosomía tienen también mayor riesgo de hacer diabetes. O sea, por los dos lados, pero por mecanismos distintos. En el de bajo peso nacer son por cambios epigenéticos y en macrosómicos son por cambios, por herencia genética, digamos así, ¿no? Por los dos lados. Por eso que lo importante, pues, es estar en el rango normal. Tampoco es que se suban de peso los niños, ¿no? Tampoco es que hagan macrosomía. Generalmente los niños hacen macrosomía por factores patológicos maternos. O sea, no es porque coma mucho la madre. Bueno, por obesidad, que claro, sería porque come mucho la madre, o por diabetes, ¿no? Listo, jóvenes. Muy bien, creo que es todo. Ok, sí, ok, ya. El, ex- el examen presencial. Sí, ya, no, deben estar antes mío, no, no inmediatamente.
Ya, nunca más. Ya, ok, jóvenes. ¿Listo? Ok, nos vemos sábado en el examen. Sí, sí, es presencial y hasta las 8 de la mañana, sábado. Ok,